¿cómo están? Bienvenidos a este video. Ahora veremos organización. Este es el tema 9 en la materia Administración 2. Empecemos. De acuerdo con el enfoque de las funciones, los gerentes realizan ciertas actividades o funciones mientras coordinan eficientemente y eficazmente el trabajo de otros. ¿Cuáles son estas funciones? A principios del siglo XX, Henri Fayol, un empresario francés, propuso por primera vez que todos los gerentes ejecutan 5 funciones: planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. Hoy en día estas funciones se han resumido a 4: planeación, organización, dirección y control. Siendo la función de la organización determinar lo que es necesario realizar, cómo llevarlo a cabo y quién se cuenta para poder hacerlo. Estas 4 funciones de la administración dirigen a alcanzar los propósitos establecidos. Los gerentes trabajan en organizaciones, pero ¿qué es una organización? Es un acuerdo deliberado de personas para llevar a cabo un propósito específico. Su escuela o universidad es una organización. También lo son las fraternidades, hermandades, los departamentos de gobierno, las iglesias, Amazon.com y la tienda de videos de su vecindario también lo es. Todas son consideradas organizaciones, ya que tienen 3 características en común. Primero, una organización tiene un propósito definido. Este propósito generalmente se expresa a través de objetivos que la organización espera cumplir. Segundo, cada organización está formada por personas. Cuenta con ellas para realizar el trabajo necesario para que la organización logre sus metas. Tercero, todas las organizaciones crean una estructura deliberada dentro de la cual los miembros realizan su trabajo. Esta estructura puede ser abierta y flexible, sin deberes laborales específicos, o un estricto apego a acuerdos de trabajo explícitos. Por ejemplo, en Google, la mayoría de los grandes proyectos, de los cuales cientos se realizan al mismo tiempo, son llevados a cabo por pequeños equipos de empleados que se forman en un instante y completan el trabajo rápidamente. O la estructura puede ser más tradicional, como la de Procter & Gamble o General Motors, con reglas, normas, descripciones de funciones claramente definidas y algunos miembros identificados como jefes, quienes tienen autoridad sobre otros miembros. Muchas de las organizaciones actuales están estructuradas de forma más parecida a Google, con acuerdos laborales flexibles, equipos de trabajo, sistemas abiertos de comunicación y alianzas de proveedores. En estas organizaciones el trabajo se define en términos de tareas por realizar, y los días hábiles no tienen límite de tiempo, ya que el trabajo puede hacerse, y se hace de hecho, en cualquier parte y a cualquier hora. Sin embargo, sin importar el tipo de enfoque que utilice una organización, se necesita cierta estructura deliberada para que el trabajo pueda realizarse eficiente y eficazmente. Muchos de los que escriben sobre administración distinguen entre organización formal e informal. Y como lo muestra en esta figura, ambas se encuentran en todas las organizaciones. Veamos un poco el análisis. La organización formal se le entiende como la estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. Sin embargo, catalogar a una organización como formal no significa que haya algo o bien inherentemente inflexible o bien que la confine en exceso. Para que un gerente pueda organizar adecuadamente la estructura, debe aportar un ambiente en el que el desarrollo individual, tanto presente como a futuro, contribuya de la manera más efectiva a las metas del grupo. Incluso, la más formal de las organizaciones debe ser flexible y permitir la discrecionalidad, la utilización benéfica de talentos creativos y el reconocimiento de los gustos y las capacidades individuales, aunque el esfuerzo individual en una situación de grupo debe enfocarse
en las metas grupales y organizacionales. Por otro lado, la organización informal es como cualquier actividad personal conjunta sin un propósito común consciente, aunque contribuya a resultados grupales. Es mucho más fácil pedir ayuda a alguien a quien se conoce en persona respecto de un problema organizacional, aun cuando pertenezca a otro departamento o área de la organización, que consultar a alguien que solo se conoce por nombre o por el organigrama. La organización informal es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí. De este modo, las organizaciones informales que no aparecen en el organigrama podrían incluir el grupo de taller de máquinas, por ejemplo, o todas las personas asignadas al piso sexto, o el grupo que juega boliche por el viernes en las noches, y los que se reúnen a tomar café por las mañanas. Todos estos podrían conformar la organización informal. Belequi es una empresa mexicana dedicada a la elaboración de donitas al momento. En 1996 nació como un proyecto universitario que fue acreedor al premio de la empresa más innovadora del programa emprendedor del Tecnológico de Monterrey. Julio Díaz, fundador de Belequi, inició el proyecto derivado de su gusto por las donas que hacen en Estados Unidos. Como en México no encontraba algo similar, decidió dar comienzo con una versión mexicana del producto. El primer paso fue realizar un estudio de mercado en el que se dio cuenta de que la gente quería un producto innovador. Entonces pensó en elaborar las donitas al momento, con la consecuencia de que el sabor cambia. Ese sería su aspecto diferenciador respecto a productos similares existentes en el mercado. El primer punto de venta se abrió en 1997 en Walmart Tláhuac y en 1999 inauguró la segunda sucursal. El primer reto fue homogeneizar sus sucursales y no fue sino hasta la séptima tienda que lo lograron. Incluso cambiaron 2 veces el nombre de la marca, pues no la habían registrado. En el año 2001 contaban con 15 sucursales en la Ciudad de México, Toluca, Morelos, León, Cuernavaca y Guanajuato. La consultora Frankfurt trabajó con ellos en la creación de la franquicia y en el 2002 se inició su comercialización. Para el año 2007 tenían alrededor de 100 franquicias en todo México. En 2009 abrieron 2 más en Panamá. Actualmente buscan llevar la línea de productos Belequi a Los Ángeles, Guatemala y Venezuela. De esta manera, en su planificación a nivel corporativo, utiliza la estrategia de expansión internacional a través de la franquicia. Sin embargo, también utiliza otras estrategias, como la diversificación en un crecimiento horizontal y la integración vertical. Existen 3 tipos tradicionales básicos de estructura organizacional: la organización lineal, la organización funcional y además incorporaremos la organización línea staff. La organización del tipo lineal se basa en la autoridad lineal. Es una consecuencia del principio de la unidad de mando, que significa que cada superior tiene autoridad única y absoluta sobre sus subordinados. Tiene sus orígenes en los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de los tiempos medievales. Entre el superior y los subordinados existen líneas directas y únicas de autoridad, que significa el derecho organizacional de exigir el cumplimiento de órdenes y además la ejecución de las tareas. Y de responsabilidad, que significa el deber o la obligación de seguir órdenes y ejecutar tareas. Debido a estas líneas de autoridad y responsabilidad se presenta lo que significa la cadena de mando. Jerarquía o cadena escalar
Es la línea de autoridad que va desde el escalón más alto al más bajo y constituye el principio de mando. Las principales características en una organización lineal son estas. A. Autoridad lineal o única. Es la consecuencia de la aplicación del principio de unidad de mando, según el cual el superior tiene autoridad única y exclusiva sobre su subordinado. La autoridad lineal es una autoridad de mando. B. Líneas formales de comunicación. Las comunicaciones entre las diferentes unidades y las personas se hacen únicamente a través de líneas existentes en el organigrama. Toda unidad o posición descrita en este organigrama, con excepción de aquellas situadas en la cima o en la base, posee dos terminales de comunicación, uno orientado hacia la cima, que lo liga a la posición superior y que representa su responsabilidad frente al escalón más elevado de la jerarquía, y otro orientado hacia abajo, que lo liga a las posiciones directamente subordinadas y que representa su autoridad sobre el escalón más bajo. Cada superior centraliza las comunicaciones en línea ascendente, de modo que estas son lineales y formales, limitadas exclusivamente a las relaciones formales descritas en el organigrama. C. Centralización de las decisiones. Como en el terminal de la comunicación liga la posición subordinada a su superior, y a la escala de arriba, la autoridad lineal que rige toda la empresa se centraliza en la cima del organigrama. Los canales de responsabilidad se conducen a través de los niveles jerárquicos, de manera que se extiendan hasta la base de la organización. Finalmente, D. Forma piramidal. Es la consecuencia de la centralización de la autoridad en la cima de la organización, de la cadena de mando y de la unidad de mando. La organización lineal presenta una conformación típicamente piramidal. A medida que se asciende hacia la parte superior en la escala jerárquica, disminuye el número de unidades o posiciones que existe en cada nivel. Ventajas que tiene la organización lineal. En primer lugar, y vamos a marcarlo con A, la estructura simple y de fácil comprensión. Debido al pequeño número de órganos o cargos, la cúpula presenta solo un órgano o cargo centralizado y el subordinado solo se relaciona formalmente con su supervisor. Las opciones de comunicación y de relaciones formales son mínimas y por lo tanto son restringidas, simples y elementales. B. Clara delimitación de las responsabilidades de los órganos y notable precisión de su jurisdicción. Esto quiere decir, ningún órgano o cargo interviene en el área ajena, de modo que se delimitan claramente las atribuciones y las responsabilidades. C. Facilidad de implantación. La organización lineal ofrece facilidad en su funcionamiento, control y disciplina. El pequeño número de relaciones formales, la estructura simple y la clara delimitación de las responsabilidades eliminan cualquier dificultad en hacer funcionar este tipo de organización. D. Estabilidad. Permite el funcionamiento de la organización gracias a la centralización del control y de las decisiones también. La estricta disciplina que garantiza la unidad de mando, por otro lado, también garantiza esta estabilidad. Finalmente, el tipo de organización indicado para pequeñas empresas es esta, la organización lineal, tanto por la fácil operacionalización como por la economía de su estructura simple. Veamos algunas limitaciones o desventajas que tiene la organización lineal. En primer lugar, la estabilidad y constancia de las relaciones formales pueden llevar a la rigidez y a la inflexibilidad de la organización lineal, dificultando la innovación, la adaptación de la organización a nuevas situaciones o condiciones externas que normalmente van cambiando. Como las relaciones formales no cambian,
la tendencia hacia el mantenimiento del status quo y hacia el continuismo se hacen algo inevitable. No responde a los cambios rápidos y constantes que existen en una sociedad moderna como la que vivimos. Por otro lado, B, otra limitación, la autoridad lineal basada en el mando único y directo. Quiere decir que puede transformarse en una autocracia, provocando rigidez en la disciplina, limitando y dificultando la cooperación y la iniciativa que puedan tener las personas. Otra limitación, C, la organización lineal exagera la función de jefatura y de mando. Presupone que la existencia de jefes son capaces de hacer todo y de saber todo. Los jefes se vuelven multidisciplinarios, portadores de todas las decisiones y órdenes que vengan de la cima de la organización, y además transmiten toda la información que venga de la base de la organización hacia la cúpula. Cada jefe es una especie de cuello de botella, tanto de entrada como de salida de comunicación en su área. Además, la actuación por poseer ese monopolio de las comunicaciones es notoria. D, otra limitación, la unidad de mando hacia el jefe multidisciplinario, quien no puede especializarse en nada. Además del excesivo énfasis en la jefatura, la organización lineal impide la especialización, pues acumula en los jefes todos los temas posibles dentro de la organización o del área. El jefe debe tomar conocimiento absolutamente de todo, y él asume todos los temas principales, pero también los temas secundarios en su área. Otra limitación es que a medida que la empresa crece, la organización lineal provoca el congestionamiento de las formalidades de la comunicación, principalmente en los niveles de la cúpula de la organización o del área en el que estamos trabajando, que centralizan las decisiones y el control una vez que no utilizan asesoría auxiliar de ninguna naturaleza. Finalmente, la última limitación es que las comunicaciones se vuelven lentas. Esto es por ser lineales, sujetas a intermediarios, y además esto provoca distorsiones. Ahora veamos la organización funcional. ¿Cuáles son los requisitos de una organización para ser considerada funcional, o cuáles son sus características? En primer lugar, en la organización funcional existe la autoridad funcional o dividida, que es relativa y se basa en la especialización. Es una autoridad del conocimiento. Nada tiene de lineal, jerárquica o de mando. Cada subordinado se reporta a muchos superiores simultáneamente, aunque le reporta a cada uno de ellos solo en los temas de sus especialidades. Ningún superior tiene autoridad total sobre los subordinados, pero la autoridad parcial y relativa deriva de su especialidad. Esto representa total negación del principio de unidad de mando o de supervisión única, tan importante para Fayol. Otra característica, las líneas directas de comunicación que tiene entre los diferentes órganos o cargos en la organización se efectúan directamente, sin necesidad de intermediación. La organización funcional busca la mayor rapidez posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. Otra característica es la descentralización de las decisiones. Las decisiones se delegan a los órganos o cargos que están especializados, que poseen el conocimiento necesario para poder implementarlas de mejor manera. No es la jerarquía, sino la especialidad la que promueve las decisiones. La organización funcional se caracteriza por la descentralización de las decisiones, es decir, por el desplazamiento o distribución de las decisiones para los órganos o cargos que están adecuados
para su toma de decisión e implementación. Y la última característica es el énfasis en la especialización. La organización funcional se basa en la superioridad de la especialización de todos los órganos o cargos en todos los niveles de la organización. Existe aquí una separación de las funciones de acuerdo con las especialidades involucradas. Cada órgano o cada cargo contribuye con su especialidad a la organización. Las responsabilidades están delimitadas según las especializaciones en cada una de ellas. Ahora veamos cuáles son las ventajas de una organización funcional. Primero, proporciona el máximo de especialización en los diversos órganos o cargos de la organización. Esto va permitiendo a cada órgano o cargo concentrarse total y únicamente sobre su trabajo y su función, libre de todas las demás tareas secundarias o subsidiarias. Otra ventaja es que permite la mejor supervisión técnica posible, con la especialización en todos los niveles, pues cada órgano o cada cargo se reporta a expertos en su campo de especialización. C. La tercera ventaja es que desarrolla comunicaciones directas, sin intermediaciones, más rápidas y menos sujetas a distorsiones de transmisión. La organización funcional permite contactos directos entre los diferentes órganos o los cargos que están interesados, sin la necesidad de seguir los canales formales o canales indirectos de comunicación. La última ventaja que se puede encontrar es que separa las funciones de la planeación y del control de las funciones de ejecución. Existe una especialización de la planeación y del control, así como de la ejecución. Esto permite plena concentración en cada una de las actividades, sin necesidad de dirigir la atención hacia las demás actividades. El órgano que hace la planeación lo hace para todos los demás órganos, y el órgano que ejecuta solo hace la ejecución. Cada órgano realiza específicamente su actividad, sin tener que acompañar a los demás. También existen desventajas en la organización funcional. Encontramos 4 desventajas. La dilución y consecuencia pérdida de autoridad. La sustitución de la autoridad lineal por su autoridad funcional, que es relativa y dividida, trae como consecuencia una enorme dificultad de los órganos o cargos superiores en controlar el funcionamiento de los órganos o cargos inferiores. La exigencia de obediencia, la imposición de disciplina, aspectos típicos de una organización lineal, no contribuyen a la fortaleza de la organización funcional. Otra desventaja es la subordinación múltiple. La organización funcional trae problemas en cuanto a la delimitación de las responsabilidades. Como cada subordinado se reporta funcionalmente a muchos superiores, cada uno es especialista de una determinada función. Y como existen funciones que se sobreponen, existe siempre el peligro de que el subordinado busque la orientación del especialista que esté menos indicado para un problema específico. No siempre los órganos o cargos saben exactamente a quién pueden recurrir para ciertos problemas o temas específicos. Esto lleva a la pérdida de tiempo y a confusiones que son imprevisibles. La tercera desventaja es la tendencia a la competencia entre los especialistas. Esto quiere decir que como los diversos órganos y cargos se especializan en determinadas actividades, su tendencia es imponer a la organización su punto de vista y su enfoque. Ello lleva a una pérdida de la visión del conjunto de la organización y a una tendencia a defender su punto de vista en contra de las demás especialidades. Esto conlleva a que pueda existir una fuerte tendencia a la competitividad y competencia entre los diferentes especialistas, trayendo distorsiones que pueden ser dañinas para la organización.
Y la última desventaja que encontramos es la tendencia a la tensión y conflictos dentro de la organización. ¿De qué manera? La competitividad y competencia de la que hablábamos, aliadas en la pérdida de la visión del conjunto de la organización, llevan a la consecuente divergencia y a la multiplicidad de objetivos que puedan plantearse, que pueden ser a veces antagónicos y crean tensiones, conflictos entre los diferentes especialistas. A pesar de que trabajan juntos, pueden sentirse adversarios, defendiendo posiciones antagónicas y contrarias, haciéndose presas de resentimientos, frustraciones, lo que puede dar lugar a que el ánimo baje y los sentimientos de oposición pueden generar resistencia a la cooperación. Ahora veamos un poco sobre la organización línea staff. Este es el resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y de organización funcional, buscando incrementar las ventajas de estos dos tipos de organización, pero también pretendemos lograr por al menos la disminución de las desventajas que existan en estos dos tipos de organización. Algunos autores la denominan organización del tipo jerárquico consultivo. En la organización línea staff existen características del tipo lineal y del tipo funcional, que están reunidas para proporcionar un tipo organizacional más completo y complejo. En la organización línea staff coexisten diferentes órganos de línea, órganos de ejecución y también los de asesoría, que son los órganos de apoyo, de consultoría en realidad, manteniendo relaciones entre sí. Los órganos de línea se caracterizan por la autoridad lineal y por el principio escalar, mientras que los órganos de staff presentan asesoría y servicios que están especializados. Ahora veamos las 4 funciones principales en la organización línea staff. Primero, los servicios, es decir, las actividades especializadas como contabilidad, compras, personal, investigación y desarrollo, procesamiento de datos, propaganda, etc., están realizadas y ejecutadas por el staff. Otra función es la consultoría y asesoría, es decir, actividades especializadas como asistencia jurídica, métodos y procesos, consultoría laboral, etc., que son proveídos por el staff como orientación y como recomendación. Otra función es la de monitorear. Significa el seguimiento y evaluación de una determinada actividad o proceso, pero que no se interviene en él. Tampoco se lo influencia de ninguna manera. El staff generalmente se encarga del levantamiento de datos, elaboración de reportes e investigaciones, seguimiento de procesos, etc. Y la última función es la de la planeación y control. Casi siempre las organizaciones tienen estas actividades de planeación y control que están delegadas a los órganos de staff. Por ejemplo, la planeación y control financiero o presupuestario, la planeación y control de producción, la planeación y control de mantenimiento de máquinas y equipos, por ejemplo, el control de calidad, por dar algunos ejemplos, son actividades que va desarrollando el staff. Existen otros tipos de organización, como la organización en comité, organización matricial, la organización virtual también. Hasta aquí el tema organización. Éxitos y nos vemos en la cima.